Bienvenidos a una nueva entrega en su espacio RD Plus Más. Como le habíamos comunicado, vamos a tocar temas de RD, pero también de corte internacional, temas de corte internacional. En este caso vamos a hablar de nuestro hermano país de Venezuela. Venezuela es un país que ha sido víctima de lawfare y fake news por muchos años. Claro está, se ha atacado a Venezuela mucho más fuerte en los últimos 10 años que mucho antes. Nadie recuerda lo que pasaba en Venezuela antes de llegar a la revolución bolivariana con Chávez. Nadie recuerda el Caracazo, los miles de personas muertas en Venezuela, la hambruna que había en Venezuela, y nadie recuerda eso. Los medios se han encargado de colocar en la palestra lo que es el éxodo venezolano, el hambre venezolana, la inflación venezolana de los últimos años, pero ha olvidado lo que llevó a que el pueblo venezolano se decidiera por la revolución bolivariana. Resulta que ha habido un acto de magia. Lo que se atacaba de Venezuela de modo increíble en los últimos años, de unos meses para acá, casi un año, pues esto ha desaparecido. Por eso hablo de que es un acto de magia. ¿Mas por qué ha sucedido esto? Porque en Venezuela se han ido suscitando cambios a través de políticas llevadas por diferentes misiones en Venezuela. El país ha ido cambiando. Cuando digo que eran lawfare y fake news, es porque las noticias que en realidad estaban sucediendo en Venezuela eran magnificadas y otras eran distorsionadas. Por ejemplo, cuando había supuestamente protestas del pueblo en la calle, no eran más que guarimbas llevadas a cabo por la derecha, nada más y nada menos que por Leopoldo López, Freddy Guevara y el mismo Juan Guaidó, donde fueron capaces de quemar alrededor de 30 personas o más, pienso que 28 personas, pero fueron quemados 28, más fueron ejecutados más de 28 por estas guarimbas llevadas a cabo por la derecha. Mas los medios internacionales de derecha, ningunos hablaron de esas guarimbas, sino que decían que eran protestas del pueblo venezolano en contra de la revolución. Sin embargo, vimos cómo algunas actividades llevadas a cabo por la derecha, como es el caso de aquella anhelada invasión por aquel pueblo pesquero, donde los mismos pecadores hicieron presos y que aún están presos los que intentaron agredir o invadir a Venezuela. El pueblo hizo esto. Se hizo el intento de un golpe de Estado. El pueblo mismo de Venezuela tumbó ese intento de golpe de Estado. Se llevaron a cabo en Venezuela intentos de magnicidio con aquel dron que todo el mundo conoce si le da seguimiento a Venezuela. Y resulta que es el pueblo mismo que ha apoyado la gestión de la revolución. Cuando se habla del éxodo venezolano, que se magnificó, se decían que millones de venezolanos estaban saliendo. Es verdad, salieron aproximadamente 3 millones de Venezuela en un momento de crisis generado por un bloqueo que es una cosa normal. Había una inflación en Venezuela, la había, pero se magnificaba. Y resulta que, vuelvo y repito, a través de creaciones de misiones que han llevado a cabo diferentes gestiones, pues ha habido una especie de salvar a Venezuela. Se han creado misiones de producción de alimentos, se han creado millones o miles de microemprendedores en Venezuela, la economía se ha empezado a mover y esto da
la oportunidad de que un sinnúmero de artistas, como es el caso del Puma, José Luis Rodríguez, entre otros, que decían que no iban a Venezuela hasta que la revolución no saliera, hoy día están visitando, y no solo visitando, sino que llevando a cabo show en todo el territorio venezolano. Los periódicos ya dejan de hablar en contra de Venezuela. Inclusive existen instituciones internacionales que hoy día señalan a Venezuela como un país en pos de crecimiento. Y no esto solo porque haya habido la intención de los Estados Unidos con relación a liberar algunas de las imposiciones en contra de Venezuela. Y digo imposiciones porque todas estas medidas que son en contra de un país, llamadas sanciones, no son más que imposiciones, no son más que castigos en contra de un pueblo determinado. No es solo por el petróleo, no. En Venezuela ha habido un crecimiento en diferentes áreas. El turismo está llegando, gracias a Dios, de nuevo, las aerolíneas internacionales a Venezuela. Ha habido acuerdos de Venezuela con países europeos, africanos, de Medio Oriente específicamente, y asiáticos con relación al desarrollo del turismo. Todo esto ha generado un revuelo con la apertura de nuevos vuelos, inclusive vuelos directos desde Medio Oriente hasta Venezuela para desarrollar su turismo. O sea que no es lo que mucha gente quiere decir, no, el petróleo, no. El petróleo, claro que sí. Venezuela es la mayor reserva de petróleo del mundo. Y no podemos jamás querer decir que el petróleo no es una de las cosas que puede ayudar al desarrollo de Venezuela. Pero yo vuelvo al éxodo venezolano. Se hablaban de más de 3 millones, y es verdad. Pero ahora también hay lo que se llama un plan de vuelta a la patria. Y de eso nadie habla, o casi nadie habla en los medios. Desde Argentina son miles que han regresado. Desde las fronteras de Colombia, que los colombianos decían que antes se veía todo el mundo caminando hacia Colombia, ahora lo que dicen las personas de la frontera, cuando usted le hace una entrevista, cuando usted tiene la oportunidad de preguntarle, es que es todo lo contrario, venezolanos volviendo a su patria por miles. ¿Qué resulta? Mucha gente dice que en ese éxodo de Venezuela hubo más de 1 millón de venezolanos que se fue hacia el querido pueblo de Colombia. Y es verdad, pero lo que nadie dice es que solo de Colombia existen más de 4 millones en Venezuela. Se habla del famoso éxodo de venezolanos hacia República Dominicana, pero nadie dice cuántos dominicanos viven en Venezuela. ¿Cuántos extranjeros en sentido general viven en Venezuela? Cuando usted suma, le da un total de aproximadamente 7 a 8 millones de extranjeros que viven en Venezuela. Y de Venezuela salieron 3, de los cuales muchos están retornando a Venezuela. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que hay lo que se llama un regreso venezolano. Y qué bueno. Independientemente de la corriente y el corte político que pueda tener un país latinoamericano, nosotros nos alegramos. Vemos con beneplácito la posibilidad de que ese pueblo empiece a tener sus condiciones reales, que disfrute de su revolución. Porque se dice que el presidente Maduro ha llegado por elecciones fraudulentas, pero sin embargo es la misma institución dirigida por el expresidente Jimmy Carter que dice que uno de los sistemas, o que el sistema más viable, más serio, más transparente del mundo en materia electoral es el sistema electoral venezolano. Lo dice la Fundación Jimmy Carter, no lo digo yo. Y para terminar, es bueno que yo le pueda señalar que el Banco
de Inversiones señala que Venezuela posiblemente va a tener un crecimiento entre el 2022 y 2023 en más de un 20%. Oigan la cifra, más de un 20%. La agencia Bloomberg señala un crecimiento de un 8%. La CEPAL indica que Venezuela va a ser el país de mayor crecimiento tanto en el 2022 como en el 2023. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina dependiente de la ONU. Y como si fuera poco, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, señala que puede haber un crecimiento entre 1 a 1.5%. Cuando estas instituciones que no tienen nada que ver con los organismos financieros de Venezuela señalan todas esas posibilidades de crecimiento en Venezuela, nosotros particularmente nos sentimos felices y les preguntamos a todos aquellos que querían que Venezuela se convirtiera en un calvario, ¿cómo le quedó el ojo? Venezuela sí puede, y Venezuela, con el apoyo de Dios y los venezolanos mismos, seguirá creciendo y, ¿por qué no?, se va a encaminar a un desarrollo real, el cual quien les habla espera sea positivo. Muchas gracias. Hasta la próxima en una nueva entrega de RD Plus Más.